Y le agradezco a don Daniel porque pues él me, me pidió y yo con gusto lo acepté de abrir este horario. Entonces vamos a estar aquí, si Dios lo permite, los sábados a las 10 de la mañana hora Colombia para pues seguir temario. Entonces vamos a ver hoy la conferencia Leyes de Karma y Dharma. Estas dos leyes o la ley del karma, bueno, primero que todo vamos a mirar qué es el karma. Entonces, el karma es lo que se le adeuda a la ley divina, producto de nuestras acciones en contra de los demás y en contra de nosotros mismos. Ese es el karma. Y el dharma, para definir el dharma, es el dinero cósmico que tenemos o que hemos ganado fruto de nuestras obras hechas con la conciencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? El objetivo de esta conferencia es tener más conocimiento del karma y mirar a ver cómo nosotros empezamos a solucionar esos karmas o deudas que tenemos con la ley divina o con Dios. Entonces, muchas personas sufren terriblemente por actos o equivocaciones que a lo largo de la vida pues se han cometido. Entonces, hay personas que, por ejemplo, cometieron un adulterio y entonces las personas tienen un dolor en su corazón, en su alma, no tienen paz. Entonces, a través de esta conferencia nosotros vamos a poder tener las claves, la forma de cómo pagar ese karma y ya nuevamente tener paz sí, que tengamos paz en nuestros corazones. Porque no por más, hay personas que llegan son karmas, hay karmas que pues son gravísimos. Y la verdad, las personas entran en un estado como de pena moral, de depresión, y lo único que hace es aislarse de su conciencia para que pues no sentir ese remordimiento que lleva por dentro. Entonces, pues por un lado es bueno tener ese remordimiento, pero pues no por siempre porque pues la persona se va a destruir. Entonces, para eso vamos a ver esta conferencia de leyes de karma y dharma. Aquí, para empezar, vamos a mirar que existen muchos tipos o varios tipos de karma. Ya hemos visto, de pronto ustedes ya habrán visto, que existe el karma individual, el karma familiar, el karma regional, karmas nacionales, karmas mundiales, karma, karma de karma yoga, el karma saya, el karma de catancia. Entonces, hay muchos karmas. em, entonces, empecemos a mirar. Existe el karma, este karma que es personal o karma individual. Ese karma es aquel donde nosotros el dolor o la situación la vivimos única y exclusivamente uno mismo, o sea, no involucramos a un tercero. Eh, por ejemplo, un dolor, ese dolor lo está sintiendo uno, entonces uno por dentro está que explota, que ya no resiste el dolor y las otras personas pues están riendo, están tranquilos. Ese es el karma individual, ¿sí? Entonces muchas veces a uno le da hasta ira
porque los otros están bien y uno está ahí con ese karma. Entonces, ese es el karma individual. El karma familiar, miremos cuando, por ejemplo, llega un miembro de la familia con síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, o sí, con una deficiencia, deforme, cuadrapléjico, y entonces se convierte en una carga para toda la familia. Y entonces que no, que hay que llevar a Pepe hoy al médico, no, que yo no puedo, que es artera, que mire, que esto, que lo otro. Eso se convierte en un karma familiar. Esos karmas familiares, pues, mirándolo, si uno lo empieza a reflexionar y lo profundiza, se da cuenta que todas esas personas están involucradas y por eso es que le atañen. Existen los karmas regionales, por ejemplo, cuando la madre naturaleza llega y arrasa con todo un pueblo. Entonces, ese, eso no es, nada es casual, todo es causal. Entonces, hay una causa y se reunieron esas personas ahí en determinado lugar para cobrar ese karma. Ya miramos ahora los karmas nacionales, miremos eh, una dictadura, eso es un karma nacional, guerras civiles son karmas nacionales y demás. Ya el karma mundial, ya hemos experimentado, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue un karma global, la Segunda Guerra Mundial fue un karma global donde atañe a toda la humanidad. El karma, el COVID, ese COVID fue también un karma mundial y sus consecuencias. Entonces ahí estamos experimentando lo que es, esos karmas mundiales. También existen karmas de mundo, donde ya, ahí ya eso es, por eso nos damos cuenta que estas son leyes universales. Ahora vamos a mirar eh, el karma saya. El karma saya son todas las uniones sexuales que uno ha tenido a lo largo de la existencia. Entonces, uno en la ignorancia cree que entre más uniones sexuales tenga con una mujer, del caso del varón, o la mujer en el caso con varones, de que entre más uno tiene uno yoes, allá que entre más uniones sexuales tenga, que es como se siente más hombre, más varonil, o como un reto, pero la ignorancia, esa es la peor desgracia que uno le puede suceder. Entonces, eso trae unas consecuencias que de ahí viene lo que es el karma yoga, ¿sí? Entonces, ese es cuando uno más anhela practicar el sagrado arcano para subir el fuego sagrado, para crear los cuerpos existenciales del ser, y no puede o no tiene la pareja, o si tiene la pareja, no puede practicar el sagrado arcano por karma. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que el karma saya, el karma yoga es producto de ese karma saya, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno debe empezar a hacer conciencia que eso no es llegar y empezar a conquistar mujeres y mujeres y mujeres y que todo chévere, que no ha pasado nada. Entonces, eso es algo muy delicado, vuelvo y repito, la ignorancia es lo peor que a nosotros nos ha podido ocurrir, porque si no fuésemos así tan ignorantes, por cuántos karmas, cuántas deudas, pues en estos momentos no tendríamos, pero más sin embargo, pues las tenemos. Bueno, entonces vamos a mirar qué actos a nosotros nos generan karma. Entonces, existen actos contra, contra nosotros mismos, o sea, actos contra el templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo físico. Recordemos que este cuerpo es
en sí un templo y es un laboratorio donde el ser y todas sus partes del ser va, hecho para realizar la gran obra. Entonces, cuando una persona llega y le quita o le pone al cuerpo físico, esos son actos contra el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a mirar también que esos actos contra el templo del Espíritu Santo, aquí estamos mirando, por ejemplo, todas esas cosas de piercing, de tatuajes, cirugías estéticas por vanidad. Ahora la nueva moda que está, que es cambiarse de sexo. Todos esos actos son crímenes contra el templo del Espíritu Santo. Vamos a mirar más adelante que todos los actos contra el Espíritu Santo y el templo del Espíritu Santo no son negociables. Nosotros tenemos que pagarlos con dolor. Entonces las consecuencias de esos karmas, porque acordémonos también que la ley del karma también es conocida también como la ley de las causas y efectos, ¿sí? Entonces, toda, todo acto, toda causa va a tener un efecto positivo o un efecto negativo. Bueno, los actos contra el Espíritu, o sea, ya hablamos los actos contra el templo del Espíritu Santo, ahora vamos a mirar los actos contra el Espíritu Santo. Los actos contra el Espíritu Santo son ya directamente todos los procesos que se cometen o todos los delitos que se cometen con el sexo, ¿sí? Todos los procesos de fornicaciones, adulterios, procesos de depravaciones, homosexualismo, lesbianismo, todos esos procesos degenerativos con la zoofilia, la necrofilia, el incesto. Entonces, todos esos son actos contra el Espíritu Santo. También vamos a mirar los actos contra los demás. Entonces, cuando se le impide el buen vivir de los demás, muchas veces nosotros creemos que no, que es que me gusta, por ejemplo, el equipo de sonido a lo más altos decibeles que se pueda, ¿sí? Entonces, que no, que es que yo me siento bien y de mal a los demás. Pues eso es impedirle el buen vivir a las demás personas y eso uno se gana karma. También las cosas que uno pudiéndolas hacer y no las hace por, por negligencia, por inconsciente. Ahí miremos un ejemplo claro. Muchas veces alguien de pronto llega y deja la llave o el grifo abierto y se está regando el agua. Entonces, pues en esa actitud de arrogancia dice, pero es que yo no la abrí, que la cierre el que la abrió, el que abrió el grifo o la llave. Entonces, esas cosas uno pudiéndolas hacer, que le cuesta, no las hace, eso se gana karma, ¿sí? Entonces, hay personas que llegan y esas emociones desmedidas dicen, no, es que yo quiero tener un perrito. Y llega y compra ese perro o lo adquiere y dice que tan lindo que es como un peluche, pero resulta que ese animalito necesita de aseo, necesita de comida, necesita darle de beber. Es un ser que uno se compromete a cuidarlo, entonces el perro aguanta hambre, el perro aguanta sed, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que de malas o no le doy de comer o por la inconsciencia simplemente cree que es un peluche. Y esos actos, uno, cosas así, pudiéndolas hacer y no las hace por negligencia, se gana uno karma. Por eso es que cualquier acto, cualquier cosa que uno vaya a realizar, pues siempre debe estar consciente, no dejarse llevar por las emociones, porque siempre que uno va a hacer algo con la emoción, va a equivocarse.
y le puede uno acarrear karmas. Karmas que uno no tiene, pero que ahí se está echando unas maletas que no le corresponden. Entonces ahí es cuando uno debe empezar siempre consultar con el padre y la madre para cualquier acto, para cualquier negocio, cualquier cosa que vaya a realizar. Bueno, también aquí vamos a mirar los actos contra el Cristo. Entonces, esos actos contra el Cristo son aquellas personas que con la sabiduría del Cristo se enriquecen, ¿sí? Entonces ahí, esos actos contra el Cristo, cuando la persona vuelve un mercado persa, la sabiduría del Cristo empieza a cobrar por las enseñanzas del Cristo, ¿sí? Entonces ahí ya se camufla, esos actos contra el Cristo se camufla que el famoso diezmo y que es que hay que diezmar y que esto y que lo otro. Entonces ahí ya no es una sabiduría objetiva, no se está trabajando para que eh, algunos dirigentes que pues los ponen al frente de determinado grupo de personas y lo único que hacen es empezar a explotarlo, ¿sí? Aparte de eso, se empiezan a cometer crímenes y crímenes. Entonces, si todo es el nombre de Dios, todo es el nombre del Cristo, todo es que Cristo me habló, que Jesús me habló, que Dios me habló, entonces, y se comete todo tipo de crímenes, de vejámenes. Entonces, nosotros, a través del conocimiento de sí mismo, de estas enseñanzas, lo que nosotros queremos es que cada uno, pues, despierte su conciencia, que cada uno enriquezca eh, su interior para poder uno acercarse a Dios, porque de lo contrario no se puede. Si uno no se limpia interiormente, si no elimina todos estos agregados psicológicos, todos estos defectos que tenemos, pues ¿cómo uno se va a acercar a la divinidad? Es imposible. Solamente con creer y con yo tengo fe y que esto y que lo otro, no. Lamentablemente, nosotros no podemos así acercarnos al ser hacia Dios. Bueno, entonces vamos a mirar hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al tema? Bueno, entonces sigamos. Vamos a mirar que existen, existen eh, varias formas de pagar el karma, los karmas que tenemos. Entonces, una, que es la que normalmente cobija a toda la humanidad, con dolor, ¿sí? Entonces, eso es lo normal. Entonces, por ejemplo, miremos los karmas. Hay karmas que son negociables y hay karmas que no son negociables. Entonces, miremos, por ejemplo, los karmas contra el Espíritu Santo son karmas que no se pueden negociar. O sea, el contra el Padre, los karmas contra el Padre son negociables. Los karmas contra el Hijo son negociables, pero los karmas contra el Espíritu Santo no son negociables. Entonces, esos karmas, la única forma es pagarlo con dolor. Lo único que uno puede hacer es hacer negociaciones con la ley divina para que le aplacen el karma o le alivien el karma. Eso sí es diferente. Bueno, entonces vamos a mirar que se pueden negociar, bueno, con dolor. Las formas de pagar el karma es con dolor no negociable. Hay karmas que también se pagan con dolor, pero se pueden negociar, ¿sí? Entonces, esos karmas que uno pudiéndolos negociar, pero no los hace, no hace los negocios, ese es el problema. Entonces, vamos a mirar que también otras formas de pagar el karma es con dharma.
Entonces, hay muchas personas, muchos seres humanos, que a lo largo de, de sus existencias, ellos han acumulado muchísimo dharma o dinero cósmico, moneditas, esas moneditas, y esas moneditas las tiene acumuladas, pero ¿qué es lo que pasa? Que si uno no, eh, si no sabe utilizar ese dharma, pues sigue el dolor, sigue el sufrimiento, sigue las enfermedades. Ahora, vamos a mirar acá, algo muy importante es que a nosotros nos van a cobrar el karma de las últimas 7 existencias. Entonces, en esta existencia nosotros podamos que seamos personas de esas que llaman buenas gentes, ¿sí? Que no le hacemos nada mal a nadie, que todos somos amigos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, que dicen, ay, no, ¿cómo le parece que mataron a fulano de tal? Pero es que esa persona era un alma de Dios. Es que esa persona no le hacía mal a nadie. Dios mío, ¿cómo es de injusto este mundo? Pero resulta que ese señor que en esta existencia no partía un plato, ha tenido vida o en las existencias anteriores, ha podido ser una persona que tiene muchas deudas acumuladas. Entonces, acordémonos que la ley del karma también es esa ley del talión que es ojo por ojo y diente por diente. O el gran Kabir Jesús también la decía, con la vara que mides vas a ser medido, ¿sí? O serás medido. Entonces, ahí vamos a mirar que nosotros tenemos que empezar a mirar y a hacer conciencia de cómo pagar ese karma. Bueno, entonces ya vimos que nosotros lo podemos pagar con Dharma, pero para pagar con Dharma, entonces tenemos que aprender a hacer los traslados de fondos, ¿sí? Entonces vamos a mirar que esa forma de pagar el karma con el Dharma que tenemos, si es que tenemos, ojo, porque hay veces que no tenemos Dharma, o, o el, o el poquito Dharma que tenemos, pues ya de pronto lo hemos negociado, lo hemos utilizado en determinados problemas, dificultades o enfermedades o lo que sea, ya ese Dharma se ha venido gastando. Entonces, pero bueno, supongamos que hay personas que tienen mucho Dharma, entonces hay que empezar a aprender a hacer los traslados de fondo. E existe, internamente existe el, el banco del Dharma y el banco del Karma. Entonces, ¿qué es cuando uno va a pagar el Karma con Dharma, que ya tiene Dharma, entonces hay que hacer esos traslados de fondos? Si vamos a mirar, nosotros somos una balanza. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que, primero que todo, para realizar esta práctica de traslados de fondos del banco del Dharma al Karma, pues siempre, siempre internamente debemos suplicarle primero para cualquier práctica al padre y a la madre que sean ellos quien nos guíen, nos orienten, porque la verdad, como somos seres tan dormidos, ¿sí? Hay que reconocerlo primero que todo, que nosotros tenemos la conciencia dormida, entonces debemos suplicarle al padre y a la madre para cualquier práctica. Entonces, a continuación voy a hacer el traslado de fondos, o sea, como yo lo hago, como lo haría el día de hoy. Entonces, para que si alguna inquietud, pregunta, al terminar, con mucho gusto la despejamos. Entonces, los brazos en cruz, como una balanza, palmas hacia arriba, de pronto la cámara no se ve, palmas hacia arriba, entonces me concentro en mi corazón, le pido primero
al Padre. Padre mío, Señor y Dios mío, te ruego y te suplico, por favor, me asistas, me dirijas en esta práctica. Se le pide a la Madre Divina. Oh adorable Madre mía, te ruego y te suplico, por favor, me asistas, me dirijas en estos traslados de fondos, del banco del Dharma al banco del Karma. Ahora sí, entonces se le pide al Padre, porque el Padre es el que hace todos estos trabajos, pero también se le pide a la Madre Divina, porque ella también es nuestra abogada. Oh Padre mío, Señor y Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú quien te dirijas ante el tribunal del karma y por favor me realices los traslados del fondos del banco del Dharma al banco del karma. Entonces vocalizo el mantra Tor de esta manera. Tor. Ahora me voy a concentrar en mi entrecejo y voy a empezar a hacer un balanceo. Siempre se empieza el balanceo subiendo la mano derecha a 45 grados, lo bajo, subo la mano izquierda a 45 grados y luego nuevamente quedo en balanza, vocalizando el mantra Ni concentrado en el entrecejo, luego el mantra Ne concentrado en la laringe creadora, luego el mantra No concentrado en el corazón, a la altura del corazón, luego el mantra Nu concentrado a la altura del plexo solar y luego el mantra Na concentrado a la altura de las vértebras sacrocoxígeas. Entonces, vamos a realizar, lo voy a realizar, cualquier cosa al final, repito, y despejamos alguna inquietud. Empiezo. Ni, ne, no, nu, na. Esa es una vez, son 9 veces. Entonces llevo la cuenta en los dedos de las manos. Ni, ne, no, nu, na. Llevo 2 veces. Ni, ne, no, nu, na, ni, ne, no, nu, na, ni, ne, no, nu, na. 5 veces. Ni, ne, no, nu, na, ni, ne, no, nu, na, ni, ne, no, nu, na, ni, ne, no,
Ay, Padre mío, Señor y Dios mío, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú quien dé las infinitas gracias a venerables maestros de la justicia divina por haberme permitido realizar estos traslados de fondos. Te doy gracias a ti, Madre Divina, por haberme asistido y permitido y dado la fuerza para realizar estos traslados de fondos. Padre mío, ven a mí, ven a mí, ven a mí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en nombre del Santo Tetragrán Matón. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a realizar los traslados de fondos para pagar el karma. Estos más o menos uno se demora promedio de 3, 4 minutos para realizarlo. Mm, esa es otra forma de nosotros pagar el karma con el dharma que nosotros tengamos. Hay personas que tienen, podríamos dar el ejemplo, un baúl lleno de moneditas de oro, moneditas muy especiales, que es un dharma, dharmas especiales, pero lo tienen, ese baúl lo tiene, por ejemplo, para trancar la puerta, o sea, ignora lo que tiene, entonces podría avanzar demasiado el avance espiritual pagando karmas, haciendo negociaciones de agregados psicológicos, entonces todo depende del trabajo y de la constancia, de la seriedad que uno le ponga para el avance espiritual. Porque aquí hay algo que entender. A nosotros no nos dan nada gratis. Nosotros tenemos que ganarnos, ¿sí? Todo es ganado. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, si tenemos, si va a ser por mérito. Y si la persona hace esfuerzos y super esfuerzos y es constante y lo que uno haga también lo debe hacer de corazón, no por hacerlo, no porque toca, no porque es que es como que, ay, es que es una obligación. No, cada día hay que hacerlo de corazón, más de corazón, las peticiones de corazón, la intención que sea más limpia, más pura. Bueno, entonces, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a los traslados de fondos? Bueno, Bueno, ¿me copia? sí, sí, señor. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Sí, Si señor. esto lo hacemos, pero no tenemos valores, por ejemplo, si una persona es fornicaria, borracha, grosera, ¿eso vale? Bueno, digamos, este conocimiento no es para bueno, es para personas que pues ya reconocen su maldad en su interior y tienen un firme propósito de cambio. ¿Sí? Porque yo no puedo hacer, por ejemplo, una negociación, un traslado, que pues no he hablado de negocios, pero pues ya ahorita vamos a hablar, o traslado de fondos y decir, no, es que necesito que por favor me realicen los traslados de fondos, pero me voy a emborrachar el sábado, o me voy a ir a meter a un burdel, o es que estoy enamorado de dos mujeres y es que esa mujer como que me gusta y yo mejor voy a tener dos mujeres. Entonces, la verdad es mejor no hacer nada porque o sea, eso es una burla ante las jerarquías divinas. Entonces, eso es claro, yo le entiendo a usted. No mire, aquí ninguno de nosotros somos santos, ¿sí? Mire, las personas que tienen estas inquietudes espirituales, que realmente uno quiere ir al ser, acercarse a Dios, somos aquellas personas que ya reconocemos toda nuestra miseria interior. Entonces, ya ahí es que cortar de tajo, hay que ser radicales con esos defectos, hacer esfuerzos y super esfuerzos
hacer padecimientos voluntarios, y lo más importante es que uno, si se autoobserva, entonces empieza a pedirle, a pedirle, a pedirle a la Madre Divina, si me dio esas ganas de ir a beber, Madre Divina, Madre Divina. Y algo muy importante, que es la quinta o otra forma de pagar el karma, que es a través de los negocios, las negociaciones con la ley divina. Entonces, por ejemplo, el señor que me hace la pregunta, eh, tiene el yo alcohólico que lo está molestando, no lo deja ver una, ese yo borracho. Entonces, a través de las negociaciones con la ley divina, uno puede negociar que le encierren o le enjaulen ese efecto, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese yo encerrado, eso internamente, las personas, uno puede preguntarle al ser y él le va a mostrar cuando uno empieza a hacer esas negociaciones, esos trabajos serios, son serios, entonces va a ver allá usted unas bestias encerradas en jaulas y ustedes van a poder experimentar y ver que las mismas bestias les pueden hablar a ustedes y decirles que le dé un poquito de comida, que lo deje salir, que por qué lo tiene encerrado, ¿sí? Unas monstruos, una vaina como unos rinocerontes, como unos toros negros, o sea, cada uno va a vivir su propia experiencia. Y eso es el conocimiento objetivo, eso es la fe consciente, eso es parte del despertar de la conciencia. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a hacer estas negociaciones? Los negocios con la ley divina, que es otra forma de pagar, de cancelar o de negociar esos karmas. Ya cuando uno, ¿qué pasa? Que el traslado de fondos es cuando nosotros tenemos el Dharma, ¿sí? Tenemos mucho Dharma. Pero cuando ya no tenemos Dharma, entonces hay personas que llegan y internamente hacen un negocio, pero resulta que internamente le muestran una experiencia o una experiencia astral o un sueño consciente, donde va a la tienda o va a un negocio o a un banco, porque cuando uno hace un negocio es porque no tiene el Dharma y entonces se compromete a hacer algo verdadero, justo y útil. Entonces, ¿qué pasa? Que uno internamente va, puede ser a un banco, y llega y allá el cajero le dice, no le alcanza, ¿sí? Un ejemplo, llega internamente en una experiencia, le dicen a ustedes, no le alcanza, esto le vale 25 pesos o 30 pesos o lo que sea, pero usted solo tiene 4 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Le están diciendo que para hacer una negociación, si ya hicieron una negociación y internamente le están mostrando que no tiene suficiente dharma para pagar ese karma o que le enjaulen o llevar al tribunal un determinado agregado psicológico o una enfermedad o un problema con un vecino, una recurrencia muy fuerte con un hermano o con la esposa o con el esposo o con un hijo, bueno, lo que sea. Entonces, eso le puede a uno ocurrir. Cuando uno hace un negocio, también le pueden decir internamente, mire, aquí está lo que pidió, ¿sí? Y de pronto llega y le entregan, le dice, mire, sí, aquí lo que usted compró, aquí se le entrega. Y de pronto le entregan una escuadra, le entregan mercado, le entregan comida, le entregan, bueno, cada uno va a tener sus propias experiencias, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo? Porque me estoy adelantando a los hechos. ¿Cómo nosotros vamos a hacer estas negociaciones? ¿Sí? Las negociaciones, siempre uno debe pedirle al padre y a la madre, o sea, encomendarse a la abogada, a la madre divina, y pedirle al padre que él vaya y haga las negociaciones por uno.
Uno nunca debe ir a hacer las negociaciones porque, repito, nosotros tenemos la conciencia dormida, ¿sí? A menos de que ya la persona ya tenga la conciencia plena en el mundo astral y sepa lo que vaya a hacer. Pero normalmente la mayoría de nosotros, la humanidad, tenemos la conciencia dormida. Por eso uno debe pedirle al Padre que sea Él quien negocie por nosotros. Porque allá nosotros con una sola palabra nos podemos equivocar y en vez de hacer algo positivo, lo único que la vamos es a, como se dice por acá, la vamos es a embarrar. Em, las negociaciones se pueden hacer de acuerdo, ojo, de acuerdo al trabajo que nosotros estemos realizando, el trabajo espiritual o el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia. Las negociaciones se pueden hacer por 9 noches consecutivas, ¿sí? Se hace el negocio de determinado agregado psicológico, de determinada enfermedad, o se hace la negociación, por ejemplo, un ejemplo que me parece muy importante porque es la base de todo. Digamos, la persona tiene una experiencia en el mundo astral donde le quitan la luz, ¿sí? Entonces, pues hombre, le están mostrando que lo van a desencarnar, que mire a ver qué hace. Entonces, esa es una negociación que amerita hacerla por 9 noches consecutivas, para que por favor le negocien la vida, ¿sí? De acuerdo, repito, de acuerdo al trabajo que esté realizando. Si la persona está trabajando fuertemente en los tres factores de la revolución de la conciencia, entonces ya podría hacer negocios por 3 días consecutivos. Si la persona está trabajando, mejor dicho, pero es que es como si fuera un deportista de esos olímpicos, entonces todas las santas noches hace negociaciones diferentes, ¿sí? Por eso cada uno allá es el que sabe, pues, cómo está su trabajo interior en los tres factores de la revolución de la conciencia. Bueno, entonces, esta práctica también es llamada la práctica de cruz. Entonces, em, la práctica consiste en, la persona se acuesta, coloca los dos brazos en cruz, palmas hacia arriba. Entonces, es una petición acostado, una petición, la persona sentada. Ahí dispensarán los dibujos. Entonces, siempre las palmas hacia arriba. Palmas hacia arriba. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en hacerle una petición al Padre, una súplica. Entonces, digamos, empieza la primera, la posición acostado sería la número 1. La posición sentado sería la número 2. Son 3 veces acostado, 3 veces sentado, intercalados. O sea, en total serían 6 veces. O son 6 veces. Entonces, empezamos. Acostados. ¿Cómo se hace la petición? De esta manera. Primero, Padre mío, Señor y Dios mío, te ruego y te suplico, por favor, me asistas, me dirijas en esta práctica. Luego a la madre, oh adorable madre mía, te ruego y te suplico, por favor, me asistas, me dirijas en esta práctica de negociaciones. Entonces, le pide, Padre mío, Señor y Dios mío, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú quien te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Entonces, ahora sí vamos a mirar aquí. Las leyes, o sea, existen varios tribunales de la justicia objetiva o de la ley divina. Entonces, este mundo físico, físico está regida por el tribunal del karma, eh,
ese tribunal del karma está conformado por el jerarca Anubis y sus 42 jueces de la ley, ¿sí? Los 42 jueces ellos rigen, cada uno se encarga de una ley y el jerarca Anubis por 6 leyes más, o sea, serían las 48 leyes que rige esta tercera dimensión. Entonces, el jerarca Anubis y sus 42 jueces son los que se encargan de, de juzgarnos a nosotros, la humanidad. Bueno, entonces, se le hace la petición, íbamos en la petición. Padre mío, Señor y Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú, quien te dirijas ante el jerarca Anubis y sus 42 jueces de la ley para que por favor me negocies. Entonces ahí 2 puntos. Entonces, repito, si la persona está trabajando de una forma juiciosa en los 3 factores de la revolución de la conciencia, o sea, se está autoobservando y está eliminando los defectos a través de la súplica a la Madre Divina, está trabajando sublimando su energía o transmutando su energía y está sacrificándose por la humanidad. No, sacrificarse por la humanidad no es solamente dar conferencias, ese está dentro del sacrificio consciente por la humanidad. Está dentro del sacrificio consciente por la humanidad foguearse las conferencias. Está dentro del sacrificio consciente por la humanidad haciendo invitaciones a las demás personas, si así lo desean, que también reciban el conocimiento. Pero también uno se sacrifica por la humanidad cuando nosotros somos un ejemplo. Y es que realmente una persona que verdaderamente esté trabajando o vaya a trabajar eh, en la gran obra, se convierte en un faro para los demás. Así no diga una palabra, pero el ejemplo lo es todo. Entonces, hay personas que se ganan mucho karma por el mal ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ser un ejemplo viviente para las demás personas. Además, algo pasa aquí, que cuando nosotros recibimos estas enseñanzas, nosotros nos convertimos como, como el centro de atención para los que nos conocen, a ver qué hacemos, qué decimos, para dónde vamos, hasta cómo nos sentamos, si se para uno en la esquina, si habla esto, si dijo una grosería, si dijo una mala palabra, todo el mundo nos va a ver. Entonces, no se trata de cuidar una imagen, una falsa personalidad, sino de volvernos auténticos. Entonces, ¿cómo no se vuelve auténtico? Pues muriendo a los defectos, muriendo y suplicándole a la Madre Divina. Entonces, aquí, íbamos en el negocio, íbamos acá de, en el negocio íbamos para que me negocies 2 puntos. Entonces puede ser la vida. Sí, vuelvo y repito, si estamos trabajando juiciosamente en los 3 factores de la revolución de la conciencia, podemos negociar varias cosas en el negocio. Entonces, para que por favor me negocie la vida, la salud. Entonces, uno debe negociar también la salud mental, la salud emocional, la salud instintiva, o sea, la salud de los cuerpos internos, la salud del cuerpo físico, ¿sí? También uno puede negociar para que me negocies la recurrencia más urgente a cobrar. Como hablábamos anteriormente en la conferencia, nosotros debemos el karma de 7 existencias anteriores, porque acuérdese que existe la ley del 3, que es la ley creadora, pero existe también la ley del 7, que es la ley ordenadora, por eso son 7 existencias. Entonces, cuando uno empieza a investigar y a comprobar y a revisar sus existencias pasadas, entonces se da cuenta. El ser le permite a uno ver las existencias pasadas cuando tiene la madurez para ver lo que ha sido, ¿sí? Porque en unas existencias como hombres, en unas existencias como mujeres, pues se ha cometido toda clase
de actos, de equivocaciones, ¿sí? Con nosotros mismos y con los demás. Entonces, ya en otra conferencia hemos visto, o se va a ver, que si uno, o sea, con la vara que uno que ha medido, va a ser medido. Entonces, si uno le cegó la vida a una persona en una existencia anterior, entonces, pues tarde o temprano nos la van a cobrar con la vida. Entonces, por eso uno tiene que negociar la vida, el karma más urgente a cobrar, la recurrencia más urgente a cobrar. También uno puede negociar experiencias. Entonces, puede tener una experiencia en el mundo astral donde, por ejemplo, la persona se le parte eh, una escalera, ¿sí? Se partió una escalera. Entonces, pues tiene que negociar esa experiencia porque pues tiene un simbolismo muy grande. O una persona vino y le destruyó la escalera, se la dañó totalmente. Entonces, negocia esa experiencia. O en el mundo astral también, por ejemplo, ve que llega una persona del sexo opuesto internamente a seducirlo a uno, ¿sí? Y a decirle que, pues, que para que tenga relaciones o lo seduce, o entonces esa es una recurrencia que se le acerca y uno tiene que negociar ese tipo de recurrencias porque se puede dañar el trabajo, se puede salir del camino. Entonces el objetivo es que nosotros todos avancemos hacia el despertar de la conciencia. Eso es lo que uno puede negociar y puede negociar muchas cosas más. Cuando ya se negocia, o sea, se llega y dice, para que por favor me negocie, ejemplo, la vida, o me negocie la fuerza, porque nosotros necesitamos negociar la fuerza que la ley divina, los seres de luz, nos dé la fuerza para poder trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, listo. Entonces aquí ya, entonces para ejemplo, para que me negocies la vida, entonces prometo eh, lo que uno se compromete ante la ley divina tiene que ser algo objetivo, algo verdadero, justo y útil. En este caso, entonces vamos a mirar, puede ser trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Para ser más específicos, por ejemplo, prometo, no sé, foguearme una conferencia, o dictarle una introducción a alguien, o dictar 5 introducciones, o dictar 10 introducciones, entonces la persona se irá por allá para un parque y llevará una cartulina, o un panfleto, o un pendón, como se le llame, y dirá de pronto personas ahí sentadas, disculpe, le puedo decir de qué se trata esto, me permite, entonces ahí le da una introducción. Eso es sacrificio por la humanidad, ¿sí? Eh, Cada uno mira a qué se compromete. Pero si dice esto, me comprometo es que me voy a comprometer a no dormir al mediodía. ¿Sí? O sea, es algo vano, algo simple, eso no tiene nada trascendental, nada de sacrificio por la humanidad. Bueno, entonces, ya ahí, ya para que me negocie, ejemplo, la vida, entonces prometo, entonces trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ya, ahí hizo la primera, luego la segunda, nuevamente. Entonces, la segunda vez. Padre mío, Señor y Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú quien te dirijas al templo corazón de la justicia divina y una vez allí, por favor, me negocies la vida, la salud, la integridad física, ejemplo. Y prometo trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Listo, esta es la segunda vez. La tercera vez, acostados nuevamente. Entonces, Padre mío, Señor y Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú quien te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Y una vez allí, por favor, me negocies eh, la vida, la salud, la integridad física.
Prometo trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces me siento, sería la cuarta vez. Padre mío, Señor y Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego y te suplico si es tu santa voluntad, seas tú quien te dirijas al templo corazón de la justicia divina y una vez allí, por favor, me negocies la vida, la salud, la integridad física. Prometo trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ya sería acostado la quinta vez. Padre mío, Señor y Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú, quien te dirijas al templo corazón de la justicia divina y una vez allí te dirijas ante el jerarca Nui, 42 jueces de la ley, para que por favor me negocies la vida, la salud, la integridad física. Prometo trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Me siento, sería la sexta vez. Padre mío, Señor y Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú, quien te dirijas al templo corazón de la justicia divina y una vez allí te dirijas ante el jerarca Nuis, 42 jueces de la ley, para que por favor me negocies. Entonces ahí, me negocies la vida, la salud, la integridad física. Prometo trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ahí sentado, palmas eh, hacia arriba, brazos extendidos. Entonces, Padre mío, te pido que dé las infinitas gracias al jerarca Nuis, 42 jueces de la ley divina por haber escuchado mi súplica. Oh adorable Madre mía, te doy las infinitas gracias por haber asistido, escuchado y acompañado a realizar este negocio. Padre mío, ven a mí, ven a mí, ven a mí. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en nombre del Santo Tetragramatón. Amén. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a realizar las negociaciones con la ley divina. Entonces, ¿por qué hablo de que los tres factores, eh, prometo trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia? Porque prácticamente es un cheque al portador, ¿sí? Pero si la persona dice, no, es que prometo realizar la sublimación todos los días, es válido, ¿sí? O prometo hacer un estudio de yoes, de determinado yo. Puede ser el yo del adulterio, puede ser el yo de la ira, puede ser el yo ladrón, bueno, X, o el yo borracho, el yo alcohólico, o el yo fumador, bueno, cada uno allá mira con su conciencia cómo hace sus negociaciones, ¿sí? Eso ya es algo muy privado, muy personal. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vamos a mirar que de acuerdo, hay algo importante y eso lo dice el venerable maestro Samael, es que las personas, de acuerdo al trabajo que haga y se comprometa con la ley divina para pagar el karma, de acuerdo a eso, la persona se le ve el avance. De lo contrario, pues no, la persona siente que no avanza y no avanza y muchas veces pues lo que termina es abandonando el camino. Entonces, eso es algo importante que nosotros debemos tener en claro. Si no negociamos con la ley divina, no va a haber avance. Entonces, un estudiante que se respete, pues debe todas las noches o a la hora que quiera, pues hacer sus negociaciones y sus traslados de fondo. Bueno, entonces, pues esta es la conferencia de leyes de karma y dharma. Si, si no hay más inquietudes, preguntas, de eso se trata esta conferencia. Si tiene alguien alguna pregunta, me la puede hacer con
quitando ahí o sea, para que sea hablada, no escrita.